bellas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sublime gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al lugar de mi maldad. Salvador me rescató, y como el mar
Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Buenos días, amada iglesia y estimados amigos. Bienvenidos a esta escuela dominical una vez más. Me gozo en el Señor poder saludarles en esta mañana y gracias damos al Señor porque Él cuida de cada uno de nosotros. Él ha cuidado de la iglesia, ha cuidado de nuestras familias y cuida de cada uno de nosotros a pesar de las circunstancias que nos están rodeando. Y podemos decir entonces que Dios ha sido bueno con nosotros y ha cumplido esa palabra que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y gracias damos al Señor por cumplir su promesa en favor de nosotros. Amados hermanos, qué bendición. Hoy es el día del Señor. Una vez más estamos aquí por este medio celebrando la gracia, la bendición del Señor, pero también estamos acá para escuchar la palabra del Señor, para que esa palabra nos alimente, para que esa palabra nos oriente y para que esa palabra sea de aliento para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para que seamos edificados por la palabra del Señor. En este día vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando, cómo el Señor nos viene hablando acerca de la confianza en Él en estos tiempos difíciles y cómo luchar contra la incredulidad. Vamos a seguir esa temática que iniciamos el domingo pasado, así que lo invito a que pueda estar presto a que Dios le hable en esta mañana y usted sea edificado por esa palabra del Señor. Entonces, vamos a seguir estudiando. La vez pasada dije que en la vida nosotros enfrentamos situaciones difíciles que pueden hacer que nuestra fe o nuestra confianza en el Señor flaquee o vacile. Hoy vamos a estudiar Hebreos 11 acerca de la fe. Yo espero que ustedes hayan leído este capítulo en sus casas y que puedan ir adelantados a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da una definición contundente sobre lo que es la fe. Y en esa medida nos ayuda a comprender que esta fe o esta definición de la fe puede ayudarnos a confiar en Dios aunque las cosas en el presente no se vean bien o no veamos ninguna mejora en algunos aspectos. Así que vamos a ver cómo esta definición nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida. Así que quiero invitarlos a que exploremos en el capítulo 11 de Hebreos la definición de la fe, pero también en el contexto en el que se da esta definición acerca de la fe. Así que vamos a estudiar este capítulo. No lo vamos a leer en primer lugar todo porque es un capítulo bastante extenso y nos puede robar bastante tiempo y por estos medios virtuales el tiempo es oro. Por eso yo los invité a que ustedes lo leyeran en sus casas. Así que en la medida en que vayamos avanzando en cada punto del sermón vamos a ir leyendo cada sección. En esta mañana quiero hablarles entonces acerca de la fe. Y el título de la reflexión es el siguiente: espera, confía en Él, con base en Hebreos capítulo 11, que habla acerca de la fe. Entonces, yo quiero hablar de la fe de tres maneras en cómo quizá lo sugiere el texto. Quiero hablar sobre la fe definida, que es la definición de la fe en primer lugar. Luego, en segundo lugar, vamos a ver la fe ejemplificada. Y en tercer lugar, vamos a ver la fe aplicada.
Esos van a ser los 3 puntos que vamos a tratar hoy. La fe definida, la fe ejemplificada y la fe aplicada. Y vamos a ver cómo eso es relevante para nosotros hoy como iglesia y como personas. Así que en primer lugar veamos la fe definida, versículos 1 al 3. ¿Cómo define el autor de Hebreos la fe y cómo eso nos invita a confiar en Dios? Estos primeros 3 versículos dicen así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí encontramos la definición de la fe. Y esta definición contundente de la fe, escúcheme bien, no se da en el vacío. Aquí la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me gustaría leerlo en otras 2 versiones para tener una mejor comprensión de esta definición. Otra versión la traduce así: ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Y otra versión dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de lo que no vemos. Ahora, hace un momento dije que esta definición de la fe no se da en el vacío, sino que se da en el contexto de dar ánimo a una audiencia que está viviendo situaciones difíciles que pueden llevarla a 3 cosas. Situaciones difíciles que pueden llevarla a perder su confianza en Dios, a perder la paciencia y peor aún, a retroceder en la vida cristiana. Por eso yo quiero que veamos cuál es el contexto de la definición de la fe. Y este contexto lo encontramos en los versículos anteriores, capítulo 10, versículos 32 al 39. Ahora, los versículos 32 al 34 nos muestran cuál es el contexto situacional de la audiencia de Hebreos. Dice así estos versículos: pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ustedes han sostenido gran combate de padecimientos, tales como vituperios, tribulaciones, entre otras situaciones semejantes. Esta audiencia estaba pasando por una situación difícil. Ellos estaban enfrentando padecimientos. Y este es el contexto situacional de la definición de la fe. Pero esta definición también tiene un contexto literario, es decir, en el contexto se nos explica la importancia de esta definición. Desde los versículos 35 y 36 podemos ver el contexto literario de la definición de la fe. Estos versículos dicen así: ahora bien, ya que ustedes están padeciendo situaciones, versículo 35, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este es el contexto literario de la definición de la fe. En pocas palabras, lo que quiere decir el autor de Hebreos a su audiencia es lo siguiente: ustedes están enfrentando padecimientos, pero en medio de estos padecimientos no pierdan su confianza en Dios. Tengan paciencia para que en medio de esos padecimientos ustedes hagan la voluntad de Dios y obtengan la promesa. Luego dice: tengan en cuenta que el justo vivirá por su fe, pero si retrocede no agradará al Señor. Y aquí lo hace citando un texto del Antiguo Testamento. Luego dice el autor: nosotros no somos de los que retroceden. Los que retroceden no agradan al Señor. Nosotros no somos de los que retroceden por las dificultades, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Después de esto, ahora sí viene la definición de 11.1. Y este es el tipo de fe que debemos tener. Si nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, la fe que debemos tener es esta. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe es la que puede ayudarnos, según el autor de Hebreos, a preservar el alma, a no retroceder a causa de las dificultades, a vivir por fe y avanzar en la vida cristiana para no desagradar al Señor. A modo de aplicación, quiero decirles que si la definición de la fe nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nosotros, por lo tanto, como la iglesia del Señor, debemos creer que Dios cumplirá sus promesas en nosotros a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad. Debemos mostrar una verdadera fe en Él aun cuando no veamos las cosas ahorita en el presente. Es que de eso se trata la fe. No permitir que las situaciones actuales o las situaciones difíciles que estamos viviendo socaven o debiliten nuestra confianza en Dios. Ese era el objetivo del autor de Hebreos al definirles la fe a su audiencia y al decirles que este tipo de fe que tiene la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es la que ayuda a avanzar en la vida cristiana en vez de retroceder a causa de las dificultades. Quizá algunos dirán, bueno, si esta es la fe que ustedes tienen como cristianos, es una fe ingenua porque están convencidos de lo que no están viendo. Y quizá pueden interpretar esto como nosotros estamos esperando sobre un futuro incierto. Pero déjeme decirle que la respuesta cristiana a esta perspectiva es que si nosotros estamos convencidos de que Dios cumplirá su promesa en nosotros y vivimos de acuerdo a esa convicción, nuestro futuro no es incierto. ¿Saben por qué? Porque nuestro futuro está en las manos de Dios y con eso nos basta para saber que nuestro futuro está seguro en Él. En el versículo 3 el autor muestra un argumento muy firme y contundente respecto a la confianza que debemos tener en Dios aun cuando no veamos las cosas hechas realidad en el presente, cuando no veamos nada. Y el argumento es el siguiente, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, es decir, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vemos una relación con la definición de la fe. Lo que quiere decir el autor es lo siguiente: ustedes deben estar convencidos de lo que no ven, porque justamente todo el universo, todo cuanto existe, todo cuanto vemos creado, fue hecho de lo que no se veía. Y aquí habla sobre la creación de la nada, lo que en teología es conocida como creación ex nihilo. Dios creó de la nada, de lo que no se veía, de lo que no existía. Y esto debe ser esperanzador para nosotros, porque si en la situación en la que nosotros estamos, si en la situación en la que tú estás, tú ves que nada sugiere que las cosas van a mejorar, si no ves que se pueden ver cambios en el tiempo reciente o próximo acerca de una situación, un parte médico negativo, algo desalentador o algo que quizá tú crees que no tiene reversa en la vida. Si tú crees que la situación que tienes te sugiere eso, déjame decirte que no debes permitir que tu fe flaquee, que se vea socavada o debilitada tu fe, porque debes recordar que Dios es experto en hacer cosas de la nada. Por eso debemos tener fe en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Debemos estar convencidos que Dios obrará aunque en el presente no veamos nada o no veamos ningún avance. Él es experto en crear y hacer cosas de la nada. Y de eso se trata la fe. Tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no vemos. Así que, estimados hermanos, estimados amigos, mantengamos firme
nuestra confianza en Dios. A eso nos invita esa fe que es definida por el autor de Hebreos. Ahora, en segundo lugar, después que él define la fe, nos muestra una fe ejemplificada. Pasa de la fe definida, ahora en segundo lugar, a la fe ejemplificada. Versículos 4 al 5 y versículos 7 al 40 nos muestran ejemplos de la fe. Vemos muchos ejemplos, aunque por tiempo yo solo voy a mencionar algunos y solo voy a leer los ejemplos que considero en alguna medida más relevantes al propósito de este sermón. Los versículos 4 al 5 muestran dos ejemplos y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, los versículos 7 al 40 nos muestran otra lista de ejemplos de hombres que tuvieron fe en el Señor en tiempos buenos, pero también en tiempos difíciles. De modo que el resto del capítulo 11 de Hebreos, aquí el autor muestra ejemplos de personajes que demostraron tener fe en Dios, así como Él la definió. Una certeza de lo que esperaban y una convicción de lo que no veían. Y estos ejemplos lo que nos muestran son grandes actos de fe. Así que veamos algunos. Por ejemplo, en el versículo 7 nos muestra el ejemplo de Noé. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, y aquí hace alusión o eco de la definición de la fe. Él fue advertido de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé fue advertido sobre cosas que no veía. En ese tiempo él fue advertido sobre un diluvio que iba a venir, y lo que no se veía es que hasta ese tiempo no había llovido nunca en la tierra. Y él fue advertido de que iba a llover, iba a haber un gran diluvio. Fue advertido de lo que no se veía, pero el acto de fe de él estuvo en que con temor construyó el arca para salvar a su familia. En el versículo 8 vemos un ejemplo de Abraham que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él fue llamado para salir de su tierra y convertirse en una gran nación. Y el acto de fe estuvo en que él salió sin saber a dónde iba, lo que no se veía. Pero él tenía la certidumbre de que Dios lo había llamado a hacer algo que hasta el momento no veía, pero él tuvo un gran acto de fe. El versículo 11 nos muestra un acto de fe de Sara. Dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque era muy avanzada de edad, porque creyó que Dios era fiel en cumplir lo que había prometido. Ella dio a luz, y el gran acto de fe estuvo en que ella creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Los versículos 17 al 19 nos muestran otro ejemplo de Abraham, que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, dice que él lo hizo aun cuando era el hijo de la promesa, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún entre los muertos. Eso dice el versículo 19. Él lo hizo pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El versículo 27 nos muestra el ejemplo de Moisés, pero leámoslo desde el versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y este es el acto de fe.
porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés, dice el texto, se mantuvo firme como viendo al que no se ve. He ahí el gran acto de fe de este hombre. Permítame aplicar esta porción de las Escrituras a nuestra realidad. La fe en el Señor, esa fe que nos debe llevar a tener una certeza de lo que de lo que esperamos y una convicción de lo que no vemos. Esa fe que mantuvieron los antiguos también significa para nosotros creer en Dios, aunque lo que Él nos mande no tenga lógica alguna, como en el tiempo de Noé. No tenía lógica hacer un arca porque no llovía, porque no había lluvia en el tiempo. Nuestra confianza en Dios nos debe llevar a obedecer a Dios sin saber aún lo que viene después cuando Él nos invita a dar el primer paso de fe. Abraham no le dijo a Dios, no doy un paso más si tú no me dices a dónde voy. Él simplemente le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Creer y confiar en Dios debe llevarnos a tener la plena certidumbre de que Dios es fiel en cumplir lo que nos promete, aunque a ojos del mundo parezca imposible, como lo que pasó a Sara. Era imposible a ojos de la época que ella concibiera. De hecho, en un tiempo anterior ella se rió cuando escuchó la noticia de que ella iba a dar a luz. En algún momento ella dudó, por eso se rió. Pero luego ella confió en que Dios podía cumplir esa promesa, aun cuando a ojos del mundo era imposible. Creer en Dios nos invita a confiar plenamente en Él, aun cuando a ojos del mundo lo que Él nos dice que va a hacer parezca imposible. Confiar en Dios nos invita a seguir confiando en el poder de Él cuando Él ponga a prueba nuestra fe, como lo hizo con Abraham. Abraham siguió confiando en el poder de Dios, en que Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos y por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Él confió en que Dios tenía un plan y en eso debemos confiar nosotros cuando Dios ponga a prueba nuestra fe. Nuestra confianza en Dios significa que debemos mantenernos firmes como viendo al que no se ve, como viendo al invisible, como lo vio Moisés, aun cuando los poderes de este mundo y los placeres de este mundo se levanten en contra de nosotros. Y por último, confiar en lo que Dios nos mande hacer debe ser una prioridad en nosotros, aun cuando a ojos del mundo lo que Dios nos mande hacer parezca absurdo, como cuando Dios derribó los muros de Jericó cuando le dijo a Israel que la rodeara por 7 días. Eso lo vemos en el versículo 30, que dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Era absurdo, ¿cómo iban a caer unos muros inmensos solamente por rodearlo varias veces por 7 días y luego dar un grito o gritos fuertes? Parecía absurdo, pero el pueblo obedeció y por eso demostró que confiaba en Dios y a raíz de eso el Señor cumplió su promesa. Ahora, en los siguientes versículos, que son los versículos 32 al 34 y 35 al 40, nosotros aquí vemos otros ejemplos de hombres de fe, con grandes actos de fe. Y aquí vemos otros ejemplos en 2 bloques. El bloque de los victoriosos que tuvieron fe y el bloque de los que tuvieron fe pero sufrieron. Versículos 32 al 34 nos muestran los que tuvieron fe y vieron grandes victorias. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, jueces de Israel, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad por fe, se hicieron fuertes en batalla por fe, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Estos héroes de la fe hicieron grandes hazañas porque le creyeron a Dios.
Ahora, el segundo bloque de ejemplos de la fe nos muestra a otros héroes de la fe, pero estos sufrieron grandemente, pero aún así siguieron siendo héroes de la fe. Versículos 35 al 40 dicen así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados por fe. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros por su fe experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno por su fe, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí lo que quiere mostrar el autor de Hebreos es que la fe les permitió a estos antiguos, por un lado, algunos, cumplir y llevar a cabo grandes hazañas por su fe en el Señor, pero otros llevaron grandes hazañas, pero esto implicó para ellos mucho sufrimiento. De modo que el autor quiere dejar claro que la fe en el Señor no nos evita algunos sufrimientos. Más bien lo que invita es que en medio del sufrimiento sigamos confiando y esperando en el Señor. De modo que el mensaje de Hebreos para su audiencia, del autor de Hebreos para su audiencia, en este pasaje es el mismo para nosotros hoy. La fe en Dios para todos nosotros significará dar un salto en el vacío sabiendo que hay alguien recibiéndonos abajo. En otras palabras, para nosotros la fe es dar un paso sabiendo que Dios está con nosotros. Es un acto de fe. Para nosotros la fe significa tener la certeza de lo que esperamos y estar convencidos de lo que no vemos o del que no vemos. Ahora bien, para algunos la fe significará hacer grandes hazañas que sean reconocidos por otros, pero para otros significará grandes sufrimientos. Pero ambos tienen la recompensa en Dios y ambos han sido acompañados y seremos acompañados por Dios. Pero para ser más optimista, déjeme decirle que quizá lo que el mensaje del autor de Hebreos quiere transmitir a su audiencia y por extensión a nosotros, es que quizá esto significa que en algunos momentos de la vida nosotros por la fe en el Señor logremos grandes hazañas, pero también que en otros momentos enfrentemos grandes sufrimientos. Pero debemos entender que aún en medio de todo esto, Dios está con nosotros. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver la fe aplicada. En primer lugar, vimos la fe definida. En segundo lugar, la fe ejemplificada. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver la fe aplicada. Versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mire, aquí el autor una vez más usa su pericia retórica, como mencioné el domingo pasado, al mostrar la conclusión o una conclusión de su sermón al principio. Él, después de dar dos ejemplos, primero él define la fe, versículos 1 al 3. Luego en los versículos siguientes, él da dos ejemplos de fe. Y antes de abundar en los otros grandes ejemplos de fe y grandes actos de fe, él da una conclusión de lo que pretende mostrar con dichos ejemplos. Y aquí usa su pericia retórica para dar la conclusión antes de mostrar todos estos ejemplos que quieren apuntar a esa conclusión. Y la conclusión de él es la siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres agradaron a Dios a causa de su fe. Y aquí hay que tener en cuenta lo que vimos hace un rato en el contexto inmediato. Capítulo 10, versículo 38, en donde el autor cita a Habacuc capítulo 2, versículos 3 al 4. Él dice: mas el justo vivirá por su fe, y si retrocediere, no agradará
a mi alma. Mire, lo que quiere decir es que nosotros agradamos al Señor cuando confiamos en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí encontramos entonces la fe aplicada a nuestra vida y a nuestro día a día. Así como a esos hombres, grandes héroes de la fe, esta confianza en Dios los llevó a agradar a Dios, a nosotros también la fe nos lleva a agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, el propósito de esta aplicación de la fe en el versículo 6 es que el autor quiere decirle a su audiencia con estos ejemplos que aun cuando ellos están experimentando situaciones difíciles y desagradables de la vida, que aunque los antiguos no vieron cumplirse algunas promesas, ellos las miraron de lejos y siguieron creyendo en Dios. Ellos no usaron su situación difícil como excusa para desagradar a Dios y alejarse de Dios. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Las situaciones difíciles no deben ser excusa para nosotros para desagradar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, y no debe ser excusa para alejarnos de Dios, porque para los antiguos no fue ninguna excusa lo que ellos vivieron, situaciones difíciles. Más bien, en medio de esas situaciones, ellos confiaron en Dios y por eso agradaron a Dios. Amados hermanos, amada iglesia, la fe en Dios nos ayuda a seguir confiando en Él aun cuando las cosas no marchen bien. La fe en el Señor nos ayuda a ser pacientes cuando lo normal sería perder dicha virtud y culpar a Dios por lo que nos está pasando. La fe nos ayuda a avanzar en la vida cristiana. En cambio, la incredulidad nos lleva a retroceder, como quiso hacerlo el pueblo de Israel. La incredulidad nos lleva a alejarnos de Dios y a querer volver atrás. Y yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿tú qué eliges? ¿Volver atrás o seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles que puedes estar viviendo, aún confiando en que Dios puede estar contigo? Nosotros debemos elegir seguir adelante y agradar a Dios teniendo confianza en Él y en su palabra. Nosotros debemos seguir confiando en que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Ahora, según los versículos 10:38, según Hebreos 10:38 y Hebreos 11:6, la fe, la confianza en Dios nos permite agradar a Dios. Y según capítulo 10 de Hebreos, versículos 35 al 36, nosotros logramos esto porque creemos en Él y hacemos su voluntad en medio de las situaciones difíciles que estemos viviendo. Lo que quiere decir este texto es que nosotros podemos agradar a Dios y podemos hacer su voluntad aún en medio de las situaciones difíciles si decidimos creer en Él. ¿Tú qué decides? ¿Creer en Dios o volver atrás o ser incrédulo? Permíteme concluir este sermón o esta reflexión a través de un poema que escribió Albert Benjamin Simpson, pastor y misionero del siglo XIX, quien fue fundador de la Alianza Cristiana y Misionera en Canadá. Este pastor y misionero, Albert Simpson, desde los 39 años sufrió enfermedad y padecimientos físicos hasta su muerte. Y en medio de esas circunstancias él escribió el siguiente poema. Él dijo lo siguiente: a veces me llega un suave susurro cuando por el dolor ya casi me desmayo, que dice como un eco lejano de campanas: espera, confía en Él. Cuando no puedo ver dónde el Padre me guía y mi destino parece duro y cruel, oigo el suave murmullo que me dice: espera, confía en Él. Cuando las promesas que espero se demoran y me pregunto si ya no llegarán, oigo el ángel de Dios que me dice de manera melodiosa:
espera, confía en Él. Cuando veo al malvado que prospera y al justo escarnecido y maltratado, me acuerdo que todo esto es pasajero y espero y confío en Él. Amada iglesia, el Verbo, amados amigos, esperen, confíen en Él. Yo los invito, vamos a orar. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra en esta mañana. Palabra que nos invita a que en medio de las circunstancias difíciles que pueden llevarnos a desagradarte, Señor, a ser incrédulos, a volver atrás y a echarte la culpa por todo cuanto nosotros vivimos o experimentamos. Hoy tu palabra nos invita a confiar en ti, aun cuando no veamos las cosas que tú nos has prometido. Que tengamos, Señor, esa certeza de lo que esperamos y esa convicción de lo que no vemos. Que tengamos esa confianza en que tú cumplirás tu palabra, tu propósito, tus promesas en nosotros y en favor de nosotros. Esta palabra nos invita a seguir confiando en ti, Señor, para que nosotros te agrademos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y para que aún en medio de las circunstancias difíciles nosotros esperemos y sigamos confiando en ti, Señor. Por eso te rogamos, ayúdanos a seguir esperando y a seguir confiando en ti en todo tiempo, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amada iglesia, amados amigos, qué bendición para mí el haber compartido la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Espero que haya sido una palabra de bendición para ustedes. Les deseo que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Sigamos confiando en el Señor, sigamos esperando en el Señor, que Él está con nosotros. Sigamos orando, iglesia. No debemos desmayar, debemos buscar más y más del Señor. Así que busca de Dios. Te mando un abrazo grande. Dios te continúe bendiciendo.